Está Fernando Chino Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias de la Casa Rosada. Está Francisco Quistana, que es legislador porteño de Juntos por el Cambio. Porque en todo esto también hay todo un debate sobre lo que se está haciendo, si está bien orientado el gobierno, si nos podemos salvar de la pandemia de salud, pero la pandemia económica nos va a destrozar. Así que vamos a hablar con, no sé, Quintana, ¿cómo lo ve? ¿Qué tal, Chino? Buenas noches, un gusto. ¿Cómo ve cómo está encarando el gobierno? Me parece que lo que en general la sociedad exige es que los distintos dirigentes trabajen de manera coordinada. Yo celebro ese entendimiento, independientemente de que me gustaría que esté más presente en el discurso del presidente la cuestión económica. Creo que hoy, a la par de la cuestión sanitaria, hay una realidad que a muchos argentinos aflige y que tiene que ver con la salida, que tiene que ver con el horizonte, que tiene que ver con el día después. Independientemente de eso, creo que estamos ante una situación inédita, una situación que no hay antecedentes a nivel mundial y que en consecuencia tiene que encontrar a la dirigencia política trabajando de manera articulada. Yo celebro las conferencias de prensa o los entendimientos entre la nación, la ciudad y la provincia, así como también critico cuando siento que trata de haber algún nivel de oportunismo de parte de algún dirigente que, por ejemplo, pretende echarle la culpa a un distrito sin primero analizar los propios errores o la propia situación del distrito del cual es funcionario. Me parece que... A Kicillof se refiere usted. O algunos funcionarios de provincia, por ejemplo, que han puesto en redes sociales el foco en la ciudad sin perder de vista la situación en la provincia, pero por sobre todas las cosas sin entender que hay que ser solidarios, que hay que trabajar de manera mancomunada y fundamentalmente además que la gente espera eso de nosotros. Me parece que lo que seguro no le va a perdonar la ciudadanía a la dirigencia es que cualquiera de nosotros trate de buscar un rédito político en una situación que es demasiado grave para mirarla en clave electoral, digamos. Navarro, más allá del entendimiento importante que hay entre el presidente y Rodríguez Larreta, ¿usted considera que la oposición en general está acompañando? Yo la pondría en dos planos. El plano mediático, sobre todo en el Congreso, a veces se generan debates que se amplifican mucho, pero que no se condice con el compromiso que tiene la oposición cuando tiene que votar leyes importantes. Seríamos absolutamente injustos si no valoraríamos lo que la oposición ha hecho con la primera ley que hemos mandado, la emergencia social, cuando el ministro Guzmán fue a informar sobre la deuda, muchos DNU que se han votado tanto en diputados como en senadores. Es decir, en general la oposición ha actuado con responsabilidad. Después, cuando se producen debates o discusiones por cuestiones secundarias, pareciera que hay desencuentros, que hay peleas, que las hay a veces. Pero yo creo que la oposición en general ha actuado con responsabilidad. Y me parece que el gran logro, si hace 4 meses hubiésemos evaluado una catástrofe parecida a la pandemia, que el oficialismo, Alberto Fernández presidente, y los gobernadores de la oposición, más la UIA, más la CGT, más organizaciones sociales, más la mayoría de la sociedad iba a consensuar cómo administrar la pandemia, creo que no hubiésemos acertado. Yo creo que es muy importante, lo vemos en Kicillof, en Alberto Fernández y en Larreta, pero eso también hay que extenderlo a todos los gobernadores del interior. Lo que pasa es que el AMBA tiene una situación diferente y creo que hay que valorar el aporte de todos los gobernadores, los intendentes. Después hay diferencias, podemos... ¿Pero eso no significa consensuar una política económica futura? No, es que yo creo que la vamos a tener que consensuar. Yo creo que si Argentina quiere tener un destino después de la pandemia, con las diferencias, con las miradas distintas, con intereses sociales y económicos que representamos diversos, tenemos que conformar un programa común. Si no, Argentina no va a tener una salida. Tenemos que pensar seriamente qué hacer con la pobreza, pensando de acá a 10 años, para en 7 o 8 años tener un dígito de pobres. Repensar un montón de cuestiones vinculadas a la pequeña y mediana empresa, a la relación nuestra con el sector agropecuario, respecto a generar, hablamos tanto de la cuestión de la pobreza, que los planes sociales sean trabajo, no un dinero, sino un recurso, un apoyo del Estado articulado con la actividad privada, pero vinculado a una contraprestación laboral. Y eso es de acuerdo entre oposición, oficialismo, sectores productivos, sindicales, sociales y la sociedad en su conjunto. Tiene que haber un gran acuerdo donde no tenemos que tener unanimidad. Y tiene que haber control y tiene que haber discusiones, pero para buscar soluciones. Si discutimos para empeorar, tenemos un destino a esta pandemia, a este presente doloroso, con comercios que cierran, con personas que sobreviven como pueden, sectores medios, medios bajos, ni que hablar de los más humildes. Me parece que el futuro no va a ser bueno. Y yo tengo una expectativa que va a ser bueno porque vamos a acordar. Pero, la oposición también está diciendo que el gobierno está aprovechando esta situación de emergencia para sacar tajada política, judicial,
etcétera, etcétera. Bueno, ustedes consideran que hay una persecución sobre Macri también, sobre su entorno. Yo, Marcelo, tu pregunta la dividiría en dos a la hora de la respuesta. Tomando algo que decía el chino recién, hay una realidad que es que la principal responsabilidad corre por cuenta del oficialismo del gobierno nacional. Lo que no quiere decir que la oposición no tenga una actitud constructiva, propositiva. Sí. Tanto es así que hoy nosotros desde la oposición hemos presentado un paquete de medidas con 7 grandes proyectos de ley que tienen que ver fundamentalmente con esta coyuntura y con una preocupación genuina por el día después, por la situación económica y por el momento difícil que viven muchos argentinos. Ojalá esos proyectos puedan ser puestos en discusión, puedan ser sometidos a debate y ojalá encontremos puntos de entendimiento. En el plano judicial, y ahora sí, ya más como un hombre hoy vinculado a la justicia, diría que nosotros, ante todo, siempre vamos a creer en la imparcialidad de la justicia. Ojalá que la justicia se pueda pronunciar sin interferencia del poder político de turno, y si es así, en el caso puntual no solo del propio Mauricio Macri, sino de su secretario, de Darío Nieto, a quien conozco y con quien me une una amistad, yo descuento que se va a probar que no tienen absolutamente nada que ver con las cuestiones que se le adjudican. Para eso creo que tenemos que esperar un poder judicial independiente, tenemos que esperar un poder político que no se inmiscuya en las cuestiones de otros poderes del Estado, pero fundamentalmente además tenemos que entender que probablemente no es todo lo mismo, no es lo mismo un funcionario como Darío, que precisamente fue allanado en su domicilio que está pagando con un crédito, cuando estaba arriba de un auto del año 2007, y quien ocupaba exactamente la misma función con los presidentes anteriores, que fue encontrado con un patrimonio de cerca de 100 millones de dólares, con 70 millones de dólares en propiedades, con 30 millones de dólares en distintos paraísos offshore. Bueno, me parece que tratar de hacerle creer a la ciudadanía que es todo igual es un error y en definitiva estamos subestimando a la gente. ¿Y usted, Navarro, piensa que hubo espionaje en el gobierno de Macri? Según la doctora Camaño, entre tantos espiados yo estoy espiado. Pero le voy a dar el ejemplo de Hugo Alconada-Moon, que es un colega de ustedes respetable. Escribió una nota en el New York Times que es dramática, como cuenta que él y sus padres fueron espiados. Yo igual creo que la justicia tiene que investigar. Yo en el 2016, cuando había una campaña de algún sector del gobierno, algún sector judicial, algún sector de los medios, de plantear una persecución a partir de Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios, siempre dije lo mismo. Debido proceso, legítima defensa, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, jueces naturales. Me parecía que la libertad era el bien más preciado, no es que me parece a mí, lo dice nuestra Constitución, nuestra práctica democrática, y uno tiene que estar detenido cuando tiene peligro de profugarse o interferir en la investigación, y pienso exactamente lo mismo ahora. Para mí son todos inocentes, hay indicios, me parece que hay que investigarlos, me parece que no tenemos que caer en la actitud que yo veo en algunos compañeros con bronca, y es razonable porque por ahí se sintieron mucho más perseguidos que uno, que disfrutan de la situación. No es grata que un gobierno se vaya y se investiga a 40 funcionarios y dentro de 4 años hagamos lo mismo. Es un clásico de la Argentina. Bueno, está mal. Este es un momento tan excepcional con esta pandemia que nos puede permitir repensar otra Argentina. Cortemos, investiguemos lo que haya que investigar y si alguno es culpable que vaya preso, sea macrista, sea kirchnerista, sea de lo empresario. Pero lo que pasa... Pero si seguimos con este tema amigo-enemigo no tenemos destino. Lo que pasa es que, bueno, todas estas causas se han activado a partir, tengo entendido yo, lo comentamos acá, de algún reclamo de Cristina, digamos, hacia el gobierno diciendo, mirá, a mí me sigue investigando y no hay ningún macrista investigado. Digamos, a partir de esa reunión empezaron a haber un montón de causas. Marcelo, usted lo conoce a Alberto Fernández tanto más que yo. Sí. Sabe que Alberto Fernández jamás ni interfirió ni va a interferir en la justicia. Sí me preocupa que haya sectores de la justicia que cuando un gobierno pierde o los dirigentes pierden poder sale corriendo a investigar. Esto está mal. Bueno, siempre se Lo que nos debemos es una gran reforma judicial consensuada con todos los sectores de la política y los sectores de la justicia y el conjunto de la sociedad, para que los mejores sean jueces, sean independientes, apliquen la ley y que los que la violan Yo retomo desde lo último que decía el chino. Bienvenido el debate acerca de una reforma judicial. Está claro que nuestro Poder Judicial a nivel nacional tiene un potencial de mejora enorme. Está claro que no hay un servicio de justicia que la mayoría de los argentinos sientan cercano y me parece que oficialismo y oposición tenemos que trabajar en ese sentido. En el mientras tanto, creo que en esta y en otras causas hay que dejar que la justicia trabaje de manera independiente, que no trabaje sesgada por quien está circunstancialmente en el poder, que se investigue hasta las últimas consecuencias y de nuevo, lo digo en este tema puntual, desde la absoluta tranquilidad de
la imagen y la opinión que tengo del presidente Macri y también de su secretario privado, convicción que me lleva a afirmar que estoy absolutamente convencido de lo que digo, estoy absolutamente convencido de que si hubo alguna ilicitud seguro no corre por cuenta de ellos, así que en consecuencia que la justicia investigue, que la justicia avance. ¿Usted cree que hubo espionaje? A ver, lo que yo creo, Edgardo, y creo que lamentablemente es Vox Populi en nuestro país, es que este es un problema que viene de larga data. De hecho, esta semana escuchábamos las conversaciones entre Grondona y Tinelli, que si no me equivoco datan del 2013. Lo que quiero decir con esto es que evidentemente estamos hablando de un hecho objetivo, para mencionar algo que surgió en esta misma semana, que es anterior a la llegada de nuestro espacio al gobierno. Y lo pongo como un ejemplo de una práctica que evidentemente trasciende a los gobiernos de turno. ¿Esto la justifica? De ninguna manera, nos lleva a repudiarla de la manera más enérgica, pero evidentemente es un problema más de fondo. Y como es un problema de fondo, ojalá que desde el oficialismo, desde la oposición, hagamos todo lo posible por cortarlo de raíz, por solucionarlo. Aún así, lo que digo también es, lo que estoy convencido es que no es algo que se haya hecho ni con la connivencia ni con la aprobación del poder político al máximo nivel, sino todo lo contrario, porque nosotros hemos intentado hacer siempre de la verdad y de la transparencia valores fundamentales a lo largo de nuestra gestión. Sí, esto es gravísimo, hay que investigarlo. Yo coincido que esto no empezó en el 2015. Nosotros, después de la dictadura, el doctor Alfonsín hizo muchísimo, la CONADEP fue un ejemplo para el mundo. Ahora, pero los servicios de inteligencia siguieron actuando. Claro, pero hay que investigar porque sería muy grave que yo no tengo pruebas ni tengo datos, pero es importante que se aclare que el Ejecutivo, el presidente del gobierno saliente, no tiene absolutamente nada que ver. Pero por eso hay que actuar con responsabilidad y no digamos que hay, como a veces ocurrió antes, ya la culpabilidad mediática, porque no están las pruebas concretas, ni hay un juicio todavía, se está recién empezando, tiene que haber pruebas. Me parece que es una buena oportunidad para que hagamos las cosas bien, más allá de lo que pensemos subjetivamente. Le quería preguntar, porque acá hay mucha inquietud por parte de la sociedad de cómo sigue esto. O sea, ¿qué pasa? Después le vamos a preguntar al doctor, pero digamos, la necesidad de que la actividad económica, de alguna manera, usted, Chino, digamos, conoce los barrios populares, la gente no sale porque se quiere contagiar, sale porque tiene hambre. Y el que abre el comercio abre porque dicen me estoy muriendo. No, eso es obvio. Nosotros con la sociedad solamente tenemos reconocimiento y dolor cuando ve un comercio que cierra, una empresa que tiene dificultades. Yo hablo permanentemente, no solamente recorro barrios populares, sino con pymes, con empresarios, con comerciantes, a vote para saber lo mismo, a ustedes. Y es dolorosa la situación, pero este es un gobierno que desde que inició, antes de la pandemia, con una situación económica gravísima. Acuérdense que en los últimos 2 años anteriores había habido 100% de inflación, 40% para la actividad industrial, 10% de desocupación. A pesar de todas esas dificultades, se aportó al sector de los jubilados que ganaban la mínima, se trató de mejorar la situación de los planes sociales, AUH, créditos, moratoria. Y en la pandemia estamos trabajando sabiendo que no llegamos, que a veces es insuficiente. Y ahora la ciudad también ha aparecido con un plan importante para los comercios. Lo importante es que cuando termine la pandemia, y se está trabajando en economía y en producción, es tener un plan activo para rápidamente buscar generar fuentes de trabajo con un plan de obra pública intensiva, yendo a buscar a los que se cayeron para ponerlos de pie que vuelvan a funcionar, pymes, comercios. Y me parece que eso depende de un gran contrato social, de un gran acuerdo social, pongan el término que quieran, pero donde tiene que estar, obvio, como gobierno tenemos más responsabilidad, no es que estamos diciendo cediendo la responsabilidad, pero se hace con la oposición y con los sectores productivos y con la sociedad. Si no, es muy difícil encontrar un camino común. Pensar en una Argentina acá 40 años no es una locura. Pensar definitivamente, y me alegra mucho que mañana se reúnan en el Mercosur y que esté el presidente Alberto Fernández, porque nuestra alianza con Brasil, más allá de la coyuntura política, es estratégica, tenemos que consolidarla. Claro. Pero son cosas que tenemos que rediscutir entre todos y hacerlas. ¿Y usted, Francisco, cómo lo ve en eso? Bueno, efectivamente creo que la etapa que viene nos tiene que encontrar a todos trabajando unidos. Yo creo que es falsa la dicotomía entre salud y economía. Creo que nuestro aporte puede tener que ver fundamentalmente con el Congreso Nacional, el ámbito natural para dar estos debates. Yo hablaba de la presentación de los proyectos en el día de hoy, obviamente el Chino por su función debe estar al tanto. También en la necesidad de convocar a las autoridades partidarias, me parece que hay que generar un espacio para escuchar a los referentes de la oposición y fundamentalmente empezar a hablar a los argentinos del día después. Ahora, son conscientes que la situación es gravísima económica, ¿no? O sea, yo agregaría los últimos años, los últimos 8 años,
así. Estos primeros meses antes de la pandemia no se pudo reaccionar y ahora es una crisis muy, muy grave, la verdad que presenta a la sociedad argentina y a los dirigentes a un desafío enorme. Mundialmente se dice que es la crisis más parecida a la década del 30. Se la asemeja, la década del 30 fue un desastre. Quizás Argentina esté peor todavía, porque veníamos peor que otros países. Sí, no tenemos la maquinita de hacer dólares ni euros, ¿no? Lo pienso como una oportunidad. Creo que tenemos una gran posibilidad si somos sensatos, razonables, si rompemos la lógica amigo-enemigo. Bueno, ese es un tema. El tema es si cuando pase, ojalá, Dios quiera, llegue pronto la vacuna, bueno, superamos el coronavirus. El tema es que no vuelva todo a sus orígenes, ¿no? A la grieta. Eso es una responsabilidad que nosotros como gobierno tenemos más responsabilidad, pero es de todos. Es de ustedes, es de la oposición, es de los que nos están viendo. Pensemos en una Argentina donde podamos convivir pensando distinto, porque no tenemos por qué pensar igual. Pero en ese pensar distinto podemos llegar a algunos acuerdos cediendo para construir una Argentina que en 7 años tenga un dígito de pobres, para pensar en una Argentina que la industria automotriz se componga del 70% de insumos nacionales y 30% importados, para repensar, por ejemplo, si tenemos que tener una empresa de aeronavegación como aerolínea, que gane plata en vuelos internos y pierda plata yendo a Londres, a Madrid o a París. Son cosas que hay que discutirlas porque tenemos que tener un cambio radical, porque el país se está hundiendo. Entonces esto requiere repensar todo. Y lo tenemos que hacer entre todos, con el gobierno como mayor responsable. Y el presidente Alberto Fernández tiene esta vocación, tiene una vocación de acordar, es sensato, es razonable, es valiente, es honesto, pero solo no lo va a hacer, no es un superhombre. Yo celebro la actitud del chino porque creo que la dimensión de la crisis no tiene antecedentes para muchos de nosotros. Se habla del paralelo con la crisis del 2001, pero lamentablemente con un contexto internacional mucho peor. Ahora, independientemente de las probables buenas intenciones del presidente, lo que también me pregunto es, bueno, si efectivamente es esa mirada la que prima en el gobierno nacional o una mirada que a veces, por lo menos a nuestro entender, tiene más que ver con la búsqueda de la revancha, de la venganza o la profundización de la grieta. Ojalá nos equivoquemos y ojalá la actitud sea una actitud de diálogo, una actitud de búsqueda de acuerdos. Ahí nos van a encontrar a nosotros siempre predispuestos en los ámbitos correspondientes, sea a través de los partidos políticos, sea a través del Parlamento, para dar todas las discusiones, todos los aportes. Pero también, Francisco, digamos, dentro del espacio político usted, que ya está Patricia Bullrich, digamos, a la cual le estimamos, pero que es una gurka, digamos, todos los días le tira de todo al gobierno, digamos. Pero me parece que eso es entender, por un lado, hacia adentro del propio espacio, una diversidad que es lógica y que es natural. Diversidad que inclusive también tiene el propio oficialismo, y a esto iba yo recién con entender qué prima. Ahora, por otro lado también, lo que muchas veces la propia Patricia expresa es esta sensación que yo resumía recién acerca de una actitud de algunos sectores del oficialismo que parecen más interesados en la revancha o en la venganza que en la búsqueda de la verdad. Ahora también, creo que una forma de empezar a encaminar eso es si, por ejemplo, se convoca a las autoridades partidarias de la oposición desde el oficialismo. Creo que eso es un paso que hasta ahora no hemos dado, ya llevamos más de 3 meses de cuarentena y creo que estamos a tiempo de que el oficialismo a nivel nacional lo revierta. Sí. Hay datos objetivos. El diálogo, el consenso, con discusiones que ustedes conocen, previas, que no trascienden, entre el presidente, entre Rodríguez Larreta, Kicillof, pero se ha consensuado. No es que estamos diciendo vamos a acordar, hay acuerdos concretos. Por eso estamos administrando esta cuarentena tan compleja, tan difícil. Nunca mentimos, dijimos que lo peor iba a venir, ni siquiera sabemos si esto es lo peor, pero se está transitando con acuerdo y con sensatez. Entonces separémonos de ese acuerdo para seguir avanzando. O cuando se presentó en Olivos, con Cristina, con Alberto Fernández, con Larreta, con Morales, la oferta que se le hizo a los acreedores externos. Parece que son pasos no solamente de calidad institucional, le muestran a la sociedad que la dirigencia puede estar junta, pensando en el bien común. Después se votará distinto, nos pelearemos, habrá diferencias, pero pensemos alguna vez en el bien común y en los argentinos. Gracias a ustedes. A dos voces, el único programa donde hay debate. Sí, señor. Viste que ahora los programas son o están de un lado o de otro. Sí. Bueno, nosotros, por ahí no es popular ser antigrieta, pero nosotros vamos a insistir acá. Es el leitmotiv de A Dos Voces y lo vamos a insistir.